Encantado de Uy, tener eh, el representante, el líder de Vitalis. ¿Me escuchas? sí, se perdió un Ah, poco, Toño, pero ya te ah, escuchamos. perdón. No, que tenemos un invitado de lujo esta mañana, Jorge López de Vitalis. Tú vas a dar la reseña, mi querido Emilio, pero pues Jorge es de los actuarios más versados en los temas que vamos a ver esta mañana, así que es un privilegio y un lujo que nos acompañe. Y pues yo le agradezco a Jorge que con tanta actividad y tanta pues problemática en su agenda, pues nos dé unos minutos esta mañana. Yo a Jorge lo ubico también por sus actividades filantrópicas, donde pues es un comprometido para que tengamos una sociedad mejor y un mejor empresariado. Así que yo comulgo con muchas de las posturas y comentarios de Jorge en el sentido de que tenemos que hacer mejores negocios, mejores actividades empresariales. Y pues yo le doy la bienvenida y agradezco a todos nuestros socios que estén aquí. Como saben, pues esto lo estaremos subiendo para los que hayan llegado un poquito más tarde y que lo puedan seguir viendo, y que todos los demás miembros del colegio pues lo disfruten. Yo espero que esta sea una de las muchas participaciones que tengamos con Jorge en el futuro. Así que bienvenido, y Emilio, pues lo dejo en tus suaves manos. Muy bien, muchas gracias, Toño. Jorge, agradeciéndote que hayas aceptado estar con nosotros. Me permito presentar a Jorge López Pérez. Es un empresario con más de 32 años de trayectoria, destacando por su experiencia en liderazgo, emprendimiento y participación en roles directivos tanto en el ámbito público como privado. Ha mostrado una notable habilidad en la toma de decisiones, el pensamiento analítico y la colaboración cualitativa, con enfoque en inversiones, pensiones y seguridad social. Actualmente es presidente del Consejo en Millas para el Retiro, miembro delegado del Consejo de Administración del Infonavit para inversiones financieras, presidente del Comité Directivo de Fundemex, consejero independiente en varias organizaciones y fundaciones. Está en Fibra Educa, CKD LOC Capital, Serpi Osillo, fundador de Vitalis. Entre sus actividades es profesor universitario y conferencista internacional en temas de inversión, fondos de pensiones y seguridad social, escritor y analista de medios masivos especializados en temas económicos, financieros y de negocios. Tiene la maestría en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, la licenciatura en Actuaría en el ITAM y tiene estudios diversos en el MIT, en el ITESO y en el IPADE. Eh, es miembro de diversos comités de inversión y consejos, aportando a la estrategia de inversión, la supervisión de la gestión financiera y la toma de decisiones estratégicas, tanto en el Infonavit, Vitalis, Ignia, Lock Capital, Termion, Anforama y Osilo. Con ustedes y agradeciéndote todo, Jorge López. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Emilio, y gracias, José Antonio, por la invitación. Siempre es un placer participar en donde me invitas, José Antonio. Es muy interesante todo el trabajo que están haciendo en el Colegio de Consejeros Profesionales y bueno, pues yo espero que esta plática sea de su interés. Entiendo que muchos de los que están acá ya en la llamada, pues son consejeros que conocen del tema que voy a hablar. Así es de que el acercamiento que voy a hacer al mismo, pues no va a ser en términos técnicos ni legales, como seguramente han ido a 20 pláticas en el Colegio de Contadores, Actuarios, con las distintas firmas de auditores y actuarios, sino voy a hablar un poco más amplio al respecto y espero que sea de su interés. Si me permiten, voy a compartirles mi pantalla y con eso arrancamos.
Ahí supongo que ya la están viendo, ¿va? Ya, ahí se ve ya. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Ahí alcanzan a ver la pantalla completa? Sí. Primero les tengo unas advertencias y lo que dicen los gringos, un disclosure. Primero, soy un optimista crónico degenerativo. Siempre soy positivo y trato de ver la vida desde esos lentes. El segundo, soy fan de New Yorker y sus caricaturas, y encontrarán en cada slide pues algo de sarcasmo y algo de conversación al respecto. Soy algo grosero, de repente se me puede salir alguna grosería, y soy poco políticamente correcto. Es decir, digo las cosas como las pienso, y si estoy convencido de algo, lo digo como soy. Espero no ofender a nadie, pero bueno, pues la conversación como es. La plática la puse como las responsabilidades del Consejo ante los temas laborales de muy largo plazo, ¿no? Y entonces, en este sentido, verso mucho sobre el tema del ser humano y sobre el tema social y la ciudadanía. Primero, el tema de los consejos de administración tienen este tema de visión de largo plazo, tienen que ver todas las disciplinas, por eso invitan a distintos consejeros, no solamente con la diversidad de género, sino diversidad de disciplinas. Tienen que evaluar riesgo y oportunidad, no solamente de corto, mediano y largo plazo. Y hay este tema de buscar siempre la competitividad, pero bueno, pues últimamente no solamente el crecer en productividad y competitividad, sino también el estar respetando, digamos, a los distintos stakeholders o actores o el medio ambiente y una serie de cosas que han estado pasando, ¿no? Aquí la reflexión que les tengo es: ¿qué más de largo plazo y de importancia para el consejero que el ser humano, ¿no? ¿Qué más de largo plazo que el tema pensionario, que afecta directamente a quienes llevan el tema del recurso humano en la empresa que están representando, ¿no? O cómo se afecta eso en la sociedad. Ahí les platico la reforma de pensiones del 2020. Tuve la fortuna de representar al sector privado y ahí podemos platicar sobre la misma más adelante. Pero desde el escritorio donde empecé a esbozar los documentos que a mí me tocó llevar, de hecho fue desde el IMEF ahí, que José Antonio conoce muy bien, presidía yo el Comité de Seguridad Social con un grupo de colegas y expertos en la materia, y desde ahí empezamos a llenar una serie de documentos desde el 2018 aproximadamente, y el bullet número 1 que pusimos es: la reforma de pensiones tiene que tener al trabajador en el centro, no la deducibilidad de impuestos, no el déficit fiscal o el costo fiscal para la empresa, perdón, para el país, sino tiene que tener al trabajador en el centro. Y recordarán que el presidente López Obrador y muchos de los que estuvieron platicando dicha reforma, bueno, pues empezaban todas sus conferencias con esta frase: la reforma de pensiones tiene al trabajador en el centro de la misma, ¿no? En el tema de riesgos y oportunidad, aquí les tengo una anécdota. Puse un par de ejemplos de empresas muy públicas como Mexicana de Aviación, Panam, toda la industria automotriz. En el 2008, en la quiebra de Lehman Brothers, salió a relucir que ya los problemas del pasivo laboral las tenían quebradas, y bueno, todas tuvieron que salir a reformar, ¿no? Y yo les tengo un ejemplo cercano de una escuela a la que yo tuve la fortuna de servirles, además una escuela de la que fui alumno de primaria. Y en esta escuela fui su actuario, y desde el día 1 les dije: oigan, pues aquí el pasivo laboral por el tema de los maestros y sus edades y antigüedades, pues ya no es menor como porcentaje, digamos, de las ventas o como porcentaje de las utilidades. Y todos los años les ponía yo el caso de cómo deberían de financiar este pasivo y cómo, pues, los maestros, qué más importante para una escuela que sus maestros, ¿no? Al final del día la historia no es muy buena, dejé de ser el actuario, porque los dueños de dicha escuela acabaron tomando una decisión pues completamente en sentido contrario del ser humano, ¿no? Corrieron a todos los trabajadores, los volvieron a recontratar, no los indemnizaron conforme a ley y no pusieron un plan de pensiones, pero salvaron la escuela, ¿no?
Y sin embargo, yo sé que los dueños de esa escuela, pues todos tienen casa de campo y se han dado una vida como empresarios pues muy lujosa. Y ahí es donde yo empiezo a pensar en cuál es mi labor como consejero independiente. Eh, pues no solamente es si el producto, el precio, el lugar, sino pues también que estemos haciendo el bien, ¿no? Y ese ejemplo se los pongo muy al nivel de lo que a mí me tocó hace ya muchísimos años vivir, pero, pero pues que se vive a todos los niveles, ¿no? Y acá algunos de los ejemplos a los que hago referencia, ¿no? ¿Qué haces cuando el pasivo laboral se sobrevuela o se ve nada más como uno de los agentes económicos que influyen en la empresa, ¿no? Pues lo pasas por alto innovación, porque esta innovación solamente se logra si atraes al mejor talento y lo retienes, ¿no? A medida que crecemos, este tipo de acciones y el riesgo de quiebra se vuelve inminente, ¿no? En el caso de esta escuela, o que hagas un atropello de verdad de proporciones eh, pues que no debería de sufrir la gente, ¿no? Incluso el ejemplo de las empresas que pongo a nivel chiquito, medianas, grandes, internacionales, pasa en los países. La crisis de Yugoslavia simplemente explota por el tema pensionario, la de Argentina, la de Grecia. O sea, llega un momento en que las entidades económicas no pueden cumplir con una serie de promesas o de obligaciones simplemente por no haber hecho una planeación estratégica de largo plazo y financiamiento adecuado, ¿no? Aquí el que acaba pagando el plato siempre es la persona. Y la persona que normalmente es la que lleva, digamos, la mayor parte de lo que dicen los gringos, el heavy lifting de la misma, ¿no? Son los obreros, es la población en general, son los beneficiarios, y en ese sentido, mi reflexión como consejo de administración es, estas cosas no debemos de dejarlas pasar así de fácil por alto, ¿no? La importancia de ser consejero independiente, ¿no? Pues evidentemente tienes que guardar, ser un buen gobierno corporativo, equilibrar las decisiones estratégicas, insisto, de corto, mediano y largo, financieras, y pongo la palabra éticas. Esta maestría que tomé en la UP y muchos de los cursos que he tomado en el IPAD y demás, pues la verdad es que esta combinación del tema ético y del tema del deber ser, pues hay muchas veces que se sobrevuelan muchos consejos, ¿no? Y no depende solamente del tamaño de la industria o del país, ¿eh? Es algo del ser humano y el ser humano tiene este Homo sapiens, si leyeron a Harari, bueno, pues como muy agresivo y como muy de crecimiento y de conquista, ¿no? En el caso del recurso humano, pues todo el mundo se refiere a él como el motor de la empresa, es el recurso más importante, y la verdad es que no necesariamente así se comportan o los accionistas, o los consejeros, o los directivos, o los países. Muchas veces es al recurso humano al que le acaban cargando mucho la mano en términos de los beneficios o los costos de oportunidad de los beneficios que deberían de tener. Y puse aquí algunos ejemplos en mis notas que son muy obvios, ¿no? Y espero que nadie se vaya a sentir aludido, pero estoy seguro que todos conocen a alguien que haya hecho un outsourcing en los años pasados. Y el outsourcing no es malo. El outsourcing tiene una serie de ventajas si se usa de forma correcta, pero tuvo que venir un régimen, pues un poco más de tonos sociales, pues un poco para señalar algo que era obvio. Yo tuve la fortuna de trabajar desde muy joven, cercano al gobierno, yo como actuario en la práctica privada, y me acuerdo que Paco Gil, desde que era subsecretario de Hacienda, pues andaba persiguiendo a los estados que hacían estos outsourcings, en donde a través de una póliza de sobrevivencia de vida pagaban el salario del trabajador y con eso no pagaban impuestos. Y o sea, estoy hablando de los años 90, 2000 bajos, ¿no? Luego como secretario de Hacienda también lo estuvo persiguiendo y así estuvieron muchos gobiernos hasta que llegó este presidente, hizo una reforma, yo creo que se le pasó la mano porque cortó músculo, pero llevaban 30 años persiguiéndolo, ¿no? El outsourcing también de forma absurda, estuve en el órgano de gobierno de la CONSAR y era increíble que en México solo hay 2,200 fondos de pensiones registrados ante la autoridad.
200 de ellos son fondos de pensiones que tienen beneficios para trabajadores que están en activo. Y son estos fondos de pensiones de outsourcing que la ley les permitía pagar una pensión en vez de un salario. Y otra vez, dejando fuera una serie de pagos de contribuciones sociales que dejaban al trabajador en condiciones otra vez complicadas, ¿no? El outsourcing terciarizado, los factureros, o sea, desde los 90 que lo están persiguiendo, ¿no? Y ahí yo lo que pregunto es, pues, si eran empresas familiares, medianas, grandes y públicas, que las hay, ¿cómo dejaron pasar esto, no? O sea, ¿qué parte de la cabeza de los consejeros en esta empresa no dejaba ver que, oye, pues no estás pagando las cuotas sociales al IMSS o al Infonavit, ¿no? Estás dejando a la persona sin la posibilidad de comprar una vivienda, ¿no? Como les decía, tuvo que venir un presidente del cual no soy fan, pero hay dos cosas que yo sí con el presidente y las soluciones que dio fue la reforma de pensiones, en la que tuve mucho que ver, y en la reforma del outsourcing, ¿no? Al final del día, durante esta época de las reformas, tuve la posibilidad de dar una serie de pláticas en muchos grupos empresariales. Y en estos grupos empresariales, como les digo, soy como soy y digo las cosas como son. Y en estas siempre había un empresario que me levantaba la mano. No sé qué tanto recuerdan la reforma pensionaria, pero bueno, la reforma crece la contribución a cargo del empresario, del 6,5 hasta el 15, y la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Y esa es una decisión que tomamos desde el Consejo Coordinador Empresarial y yo creo que fue muy buena decisión y la sigo defendiendo. En un periodo de 8 años, y de manera muy suave se subía cerca del 1% la contribución del patrón a la FORE, ¿no? Y en ese sentido, en muchas de estas reuniones siempre alguien levantaba la mano y me decía, oye, Jorge, es que yo a todos mis trabajadores les pago un salario mínimo y por fuera no sé qué. O sea, era público, o sea, es tan claro que es tan laxo el tema de la ética y el tema de la responsabilidad con quienes decimos que son los más importantes en la empresa. Y siempre mi respuesta es, pues si el margen no da, pues mejor cierra el negocio. O sea, a lo mejor no deberías de tener esta empresa. Si no da la idea que tuviste o la tecnología que desarrollaste o el mercado en el que estás atendiendo para pagar tus obligaciones, pues a lo mejor no deberías de tener empresa. Y eso es algo en lo que pues, todas estas caricaturas de New York lo dicen como muy claro, ¿no? Empieza a haber estas como conversaciones de, bueno, pero ¿qué tanto es tantito, no? Y ese qué tanto es tantito, pues se vuelve muy complicado. Y lo que digo de manera como muy, o sea, como muy franca, yo tengo una empresa que se llama Millas para el Retiro, a la cual Emilio ya hizo referencia. Esta empresa se dedica a ayudar a las personas a ahorrar para el retiro a través del consumo y es una idea que fui desarrollando desde hace muchos años, por lo que hicieron en Holanda, donde un pedazo del IVA se va a tu jubilación. Ahí no hay cuentas individuales, pero más o menos lograron que el IVA fondeara esto y pues desde los 70 esto crece de manera exponencial o geométrica. Y la segunda fue los puntos que tienes en las tarjetas de banco o de crédito, pues es un pasivo enorme que tienen los bancos, contingente, porque no saben cuándo la gente va a hacer reales esos puntos. Y por el otro lado, la misma persona que no tiene ese dinero ganando rendimientos para ellos, no tiene ahorros para el retiro. Si yo les digo la cantidad de miles de millones de dólares que tienen las tarjetas de crédito en sus pasivos contingentes por puntos, podrían ayudar a resolver parte del problema pensionario de toda la gente que se endeuda con ellos. Y de ahí nace esta idea de juntar el ahorro con el consumo, ¿no? Y entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque basta, cuando se me ocurre la idea y empiezo a hablar con los empresarios, basta revisar el presupuesto que tienen para recursos humanos contra el presupuesto que tienen con marketing. Marketing, relaciones públicas, below the line, redes sociales, tú juntas eso y entonces al final del día la empresa cuida mucho más a su cliente, no necesariamente de la mejor manera, pero cuida mucho más a su cliente y le pone mucho más foco. Y entiendo que sin ventas no existe la empresa, pero el recurso humano acaba teniendo
pues un siempre segundo o tercer lugar, ¿no? Y en ese sentido es parte del llamado y de la cruzada en la que tengo más de 30 años trabajando. De hecho, José Antonio, ahora en Fundemex, tuvimos un caso divertido, ¿no? Y ahí a José Antonio le decía, me parece increíble el esquema que se tenía con los empleados en Fundemex. O sea me rompe la cabeza que eso estuviera pasando de esta manera, ¿no? Y al final del día lo arreglamos y lo arreglamos como se debió de haber arreglado. Pero son cosas en las que a mí me parecen obvias, pero parece ser que el común denominador de las empresas en México, pues está más por la línea de lo que hizo muy famoso, bueno, más famoso el presidente Peña Nieto, que decía pues, que el tema de corrupción era cultural, ¿no? Y la verdad es que tenía mucha razón porque era cultural y sigue siendo cultural, ¿no? Y es algo en lo que decimos y hacemos escritos y lo platicamos y se dan conferencias, pero a la hora de la praxis, cuando uno se mete, muy, muy complicado el que realmente se esté cumpliendo con esto, ¿no? Y esto debe de ser pues una misión de todos, ¿no? Esto, como yo siempre lo digo, debe de ser en defensa propia. ¿Quién quiere vivir en un país rodeado de gente que no tuvo la capacidad de ahorrar para la vejez? O sea, porque estos van a ser pues todos los empleados y todos los independientes y todas las personas que van a estar alrededor de donde ustedes se vayan a jubilar o donde ustedes convivan. Pues el cuate de la tiendita y el cuate del súper y el cuate, pues tú quisieras que hayan tenido las oportunidades y que tengan las capacidades económicas para darse una vida digna, que no te asalten por el amor de Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un compromiso ahora con ESG y ASG. Creo que desde el Consejo sí tendríamos que estar viendo esta relación de justicia y ética. Y lo que les platicaba un poquito de la reforma en el centro de los trabajadores, ¿no? Hay un tratado de ética que se llama la ética del general y por eso puse esta caricaturilla pues el típico caricatura del empresario que le vale gorro lo que hacen y quiénes son, ¿no? Y la ética del general es un soldado amputado de pierna que se acerca con un general en la calle ya posguerra a saludarlo, se le cuadra y le dice, mi general, me da gusto saludarlo, ¿cómo le ha ido? ¿Se acuerda de la batalla, de bla, bla? El general no se acuerda ni de su nombre. No le puede decir, el general escribe todo un texto de la importancia de entender que quienes nos ayudan pues son seres humanos iguales que nosotros, ¿no? Y es un texto muy bonito. El tema de la reflexión filosófica de los fondos de pensiones, el ser humano se tiene que ir poniendo reglas para no atropellar a sus pares, ¿no? Y insisto, este libro de Harari o estos textos de Harari, pues no solo lo dicen uno, lo dice muy claro, ¿no? El Homo sapiens va y arrasa y le da igual y él lo que busca es productividad, crecimiento, conquista. Y no se puede parar y no se puede parar. Sin embargo, el humano ha sido muy bueno en irse poniendo fronteras, ¿no? Y se va poniendo reglas y eso ha hecho que la humanidad prevalezca y crezca también, ¿no? Desde Bismarck, no sé si saben, pero Bismarck, cuando estuvo al frente como canciller del Imperio Austrohúngaro, a él no le tocó guerra, a pesar de estar todo uniformado en todas las imágenes que estudiamos. A Bismarck lo que le tocó fue administrar un grupo de soldados heridos y en envejecimiento franco. Y es por eso que a Bismarck se le ocurre decir, oigan, pues del presupuesto que tenemos entre todos y de la población, tenemos que hacerle frente a estas personas que no tienen, ¿no? Y en México hay antecedentes desde 1917 en el artículo 123 que empiezan a esbozar en algunos sectores de la población, no para todos, un tema que tiene que ver con pensiones. La verdad es que sí hay una conciencia, y mucho lo digo y lo repito en papel, pero hay una tesis doctoral que tiene muy bien documentado el hilo histórico de cómo fueron creciendo el tema de las pensiones y la seguridad social en nuestro país, y la verdad es que es bastante
es como de orgullo, lo hemos hecho muy bien. En la praxis no lo hemos hecho muy bien porque pues, le estamos buscando el recoveco a todo, ¿no? Pero al final del día, durante todos estos años, cuando a mí me dicen, oye Jorge, ¿y tú por qué crees que fracasan los sistemas de pensiones o de seguridad social? Básicamente es por los equipos temporales en el momento. Y un equipo temporal político en México a lo mejor vive entre 15 y 20 años en el poder y sabe que no va a estar los próximos 100. Y lo mismo pasa con los socios, los accionistas. Los accionistas se preocupan mucho por este tema del family office y de delegar y de que su familia no sufra y que los nietos, productivos o no, tengan mucho dinero. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, pues que no, o sea, evidentemente la familia se va a preocupar por la descendencia, pero también nos deberíamos estar preocupando por la empresa, y la empresa me refiero a todos los agentes económicos que están ahí, ¿no? El tema de pensiones, si me permiten, aquí me voy a tomar 2 minutitos más, pero alcance, justicia, suficiencia y solvencia es la mejor manera de ver cómo se ve un sistema de seguridad social en el caso de cualquier país, ¿no? Y en el caso de México, déjenme decirles que en alcance, México tiene la capilaridad más importante de cuentas pensionarias individuales del mundo. Tenemos más de 72 millones de cuentas en donde hay una persona identificada que tiene saldo y que si tiene un empleador o él realiza aportaciones voluntarias, que hay muchas formas de hacerlas, puede mejorar su pensión a través del empleo o del ahorro voluntario. Justicia es que todo sea igual para todos, y en el caso de México no es el caso. Si tú perteneces a una empresa como Pemex o CFE, te vas a jubilar 14 veces mejor que el empleado promedio del IMSS en el sistema de Afores. Si tú perteneces a la ley 73 en el IMSS, te vas a jubilar también como 3 o 4 veces mejor que cualquier persona que esté en el sistema de Afores, ¿no? Si tú perteneces a la generación de Afores después de la reforma de 2020 o 22, te vas a jubilar mejor que la reforma del 97, ¿no? Y luego si perteneces a municipios, estados, al ISSSTE, tenemos más de 2,000 o 3,000 fondos o esquemas, no todos están fondeados, esquemas pensionarios en nuestro país. Y es algo que no se ha logrado homologar, pero es uno de los problemas más importantes que vamos a enfrentar en el país, que es el tema de pobreza en vejez, o este silver economy que se le llama en Estados Unidos, que se le llama así porque sí genera una economía de consumo, pero en el caso de México, pues es más bien una economía que va a requerir, no solamente por el tema de flujo, sino por el tema médico. Y ahí, pues el tema de justicia en México, pues resulta que a los hijos, en vez de pagarles una licenciatura, más convenía que se metieran al magistrado, ¿no? Para que se jubilaran a los 50 y con el 100% del último sueldo y de un salario, pues a lo mejor 7 veces mejor que el salario promedio del IMSS, ¿no? El tema de suficiencia es que el dinero que te pagan a la jubilación sea lo suficientemente parecido al dinero que ganabas cuando activo, previo a la jubilación. En el caso de México, la suficiencia, pues depende del sistema y el momento en el que te haya tocado la reforma, cómo funciona. Pero si tú perteneces a la generación 97 y ahí tenías 25 años y de ahí para adelante, la verdad es que tienes que ahorrar por tu lado de manera muy relevante para que la pensión que recibas, no solo del Estado o de tu patrón o de tu persona, sea lo suficientemente buena para que conserves este nivel de vida al que estabas acostumbrado. Y el tema de solvencia, que se vuelve muy complicado, y en esta reforma del 2024 del presidente López Obrador, pues también se compromete muchísimo porque es que existan los recursos para cumplir con ello. Y que el presidente haya puesto una garantía del promedio del salario del IMSS para todos aquellos de la generación del 97, sin poner el dinero, de decir de dónde sale el dinero, bueno, de generación de dinero, pues sí dice dónde sale, pero sale de lugares que ya tienen compromisos, como del Infonavit. Y entonces la solvencia de todas estas promesas pues, se vuelve muy, muy complicada, ¿no? México, yo creo que va en el camino correcto. Yo creo que un sistema de cuentas individuales con una garantía mínima y con una serie de posibilidades de complemento de ahorro es la solución en el mundo, son estos sistemas híbridos.
A México nos quedamos corto y tenemos espacio para hacer las reformas siguientes, que tendría que ver con los independientes, por ejemplo, o con proteger eh, la diferencia pensionaria entre hombres y mujeres. Y hay una serie de cosas que podríamos estar haciendo desde las propias empresas para mejorar estas condiciones de los trabajadores. Y aquí déjenme regresar y conectar con alguna de las láminas del pasado. Todas estas personas de las que hablo van a ser clientes de algún producto o servicio en el Jorge, futuro. no sé si quieres que te pregunten ahorita, hay una pregunta, no sé si quieres ahorita o todas te las hacemos hasta el final. Prefiero al final, Emilio, sí. Si Ok, no, por favor, si me ayudan a anotar ok. y así, Sí, porque aquí, ahorita no veo la pantalla de ustedes, sino solo estoy viendo mi ok, presentación. perfecto, lo dejamos al Te final. agradezco mucho, Emilio. Y una disculpa a quien puso la pregunta, pero ahorita le entramos. No sé cómo vamos de tiempo, sino para meter el acelerador. Vamos muy bien, no, sin problema y muy interesante. Buenísimo. Entonces, quería conectar esto con el tema de si no nos preocupamos por este tema de solvencia, suficiencia, justicia y alcance, cualquier cosa que hagamos, voy a suponer que yo de jubilado voy a poner un restaurantito en la cuadra donde vivo. Pues ¿a quién le voy a vender? Si el 25% de mis vecinos van a ser adultos mayores. ¿Cómo puedes hacer esta transferencia de riqueza intergeneracional que claramente no se ha logrado? Desde la empresa, obviamente hay una responsabilidad muy pesada y que digo, la hemos sobrevolado, ¿no? Ya les he dicho varios ejemplos, uno que para mí es brutalmente sólido y que tocaré ahorita adelante es, solo hay 2,000 fondos de pensiones de veras, en donde me parece que el 85% son indemnizaciones legales a la jubilación, 3 meses más 20 días por año, con una enorme ventaja fiscal para el trabajador, pero no son verdaderos fondos de pensiones que den un beneficio mucho más allá. Y les dije que son 2,000 empresas. ¿Cuántas empresas les gusta que haya de más de 50 empleados? 50,000, por lo menos, ¿no? 75,000. Entonces, el porcentaje de empresarios que han hecho esto, muchos de ellos lo han hecho en defensa propia para sacarle 2 o 3 millones de pesos a la empresa de edad de jubilación sin pagar impuestos, pero ya realmente el haber hecho este ejercicio de un consejo de administración que se preocupe por la supervivencia, el sopesar los riesgos, la planeación estratégica de muy largo plazo de la empresa en el eje de trabajo del recurso humano, pues yo les diría que son realmente pocas, ¿sí? Acá, perdón, por ahí había puesto un par de notitas más, ¿no? Hay muchos consultores que se dedican a ir a las empresas a decirles que a edad 50 o 55 saquen a los trabajadores de la nómina y los metan a modalidad 40. Mi posición al respecto es que es legal, pero no necesariamente éticamente es positivo. Y déjenme explico. Si bien el empresario va a ahorrar algo de dinero, sí, porque va a dejar de pagar algo de cuotas sociales, a veces le ayudan al trabajador a ponerlo por ahí. Segundo, los trabajadores pueden aspirar a una mejor pensión por la regla de modalidad 40, que estuvo pensado para independientes, no para empleadores que expulsaran de manera estratégica, déjenme comillar, a trabajadores que podrían seguir en la nómina. Esto es más bien para ayudar a quienes están fuera del sector laboral formal con un empleador. Y el abuso de esto, lo único que está haciendo es que está debilitando al IMSS. Entonces, todas estas personas con las que he tenido la fortuna de platicar, en donde hablan del IMSS y la falta de medicinas, y es que el presidente le están partiendo el queso al IMSS y demás, les digo, bueno, pues la modalidad 40 en términos porcentuales es un impuesto regresivo tal que está dañando tanto más el IMSS como el régimen actual. Y mientras más lo sigamos promoviendo y aceptando en nuestras empresas, más lo va a seguir dañando. Oye, es que a mi empresa le da más utilidades, sí, pero a tu empresa, cuando el IMSS quiebre, sí la va a meter en un problema. Ese es el punto. El punto relevante es verlo alrededor, no solamente en el bottom line de un estado financiero, ¿no? No estoy diciendo que no sea válido, simplemente estoy diciendo que no es ético y que pensando en 30 años, yo sí quiero que exista IMSS cuando mis hijos sean empresarios. Me parece que soluciona muchos problemas. Y si tuviéramos un IMSS sólido, en vez de estarlo pateando con la modalidad 40, quitándole recursos valiosísimos y comprometiendo, más para que se den una idea,
una pensión del IMSS de la ley 73 está comprometida por cada peso de contribución en el tiempo, tiene que pagar 4 pesos más el Estado. Entonces, cada vez que mandamos a alguien de modalidad 40, más o menos estamos endeudando por 4 lo poco que estamos dándole al IMSS. Oye, es que yo sí quiero ganar tanto, está bien, si te volviste independiente, fine, eso está perfecto, pero lo que no se vale es llegar a una empresa que tiene 2,000 empleados y 30 ejecutivos y decirle, oye, este bracket de tus, que sigan trabajando para ti, siguen siendo sus ejecutivos, siguen haciendo las mismas funciones, ocupan las mismas oficinas, hacen exactamente lo mismo, pero sácalos de aquí para que te ahorres 25,000 pesos mensuales por cabeza. No, eso en términos de consejo, y es donde hablo yo de este tema de la ética y de la solvencia y de la justicia y demás, me parece que lo único que estamos haciendo es apostando a que quiebre el IMSS, ¿no? Yo sí no quisiera que el IMSS desapareciera. Y hay muchas prácticas, no solo en el empresario, en la familia mexicana, que tiene este tema, e insisto, citar a Peña Nieto no me da ningún gusto, pero al final del día es cultural. Hay tantas prácticas en las placas de los coches, en los permisos de construcción, nombrémoslo. Y pues en algún lugar tendremos que empezar, y en algún lugar tiene que empezar a haber algo de cordura para el país que todos en las mesas de café pues queremos lograr, ¿no? Las mesas donde importa son las de decisiones, no las del café, ¿no? Bueno, acá regreso a lo que sí podemos hacer los consejeros y a lo que sí podemos influir en el agente económico que es la empresa. Y el agente económico que es la empresa, pues lo primero que tiene que hacer es reconocer que lo debe. Y una vez que reconoce que lo debe, pues lo tiene que financiar. Y hay 1,000 maneras de financiarlo, con poquito dinero, con una prima neta nivelada, más al final, un pedazo que lo ponga el empresario, un pedazo que lo ponga el trabajador para que mejore. O sea, de verdad los actuarios tenemos un trabajo muy creativo, aunque no suene que así sea. Pero podemos hacer muchas cosas muy buenas para financiar un pasivo laboral contingente, que por ley existe y que por principios contables, para no tener estas salvedades, se exige. Pero la verdad es que estas salvedades son así como pues, a veces no las toma uno tan en serio en los consejos de administración o las direcciones de las empresas y acaban pasando anécdotas como la de Panam o como la de esta escuela a la que hice referencia, ¿no? Y aquí la reflexión que les quiero hacer es la siguiente. Cuando una empresa se endeuda para comprar un terreno y poner una bodega de un centro de distribución, claramente provisiona un flujo en el tiempo para hacer el pago, está dispuesto a pagar una tasa de interés por el financiamiento si es que así lo decidió, y en el balance empieza a reflejar tanto el pasivo como el activo. Bueno, el pasivo laboral contingente de muchas empresas es mucho más grande que la fábrica. ¿Por qué no reflejarlo y financiarlo? Es como si yo comprara un terreno para mi bodega del centro de distribución y yo dijera, mira, no lo pongas en el estado financiero, aguántame la tos tantito, vamos a ver cómo le hacemos porque en 15 años no le voy a pagar al banco. O vemos cómo nos arreglamos. Me siento con el banco y vemos cómo nos peleamos y mira, hay una junta de conciliación, déjenme decir, del Barzón, y pues ahí vemos a ver cómo nos toca, ¿no? Y ahí, afortunadamente, en esta empresa que fundé, que se llama Vitalis, muchos empresarios, digamos, que siguieron el llamado y por muchos años hemos sido el actuario que más fondos de pensiones hemos puesto en la CONSAR. Hemos registrado ante la CONSAR, porque al final del día los llevo a esta reflexión de que es una deuda, si bien contingente, pero que es real, es tan real como el terreno, ¿no? Y segundo, si reconoces la deuda, el mecanismo de financiamiento tiene una ventaja fiscal, y yo les reto a ustedes que son expertos de muchas cosas, que me digan qué peso puedo deducir 2,5 veces. Yo puedo deducir el peso que meto al fondo de pensiones al 53%. El rendimiento de ese peso no paga impuestos sobre el crecimiento del capital por el rendimiento porque no acumula el ingreso en la empresa. Y cuando sale ese peso con sus rendimientos y se lo doy al trabajador, sea el dueño de la empresa, un ejecutivo o un obrero, no paga impuestos hasta el valor presente de 2,89 millones de pesos.
Díganme qué más beneficio fiscal necesitamos. Antes lo teníamos tantito más grande porque era 100% de la aportación. En algún momento la Secretaría de Hacienda dijo, a ver, a la mitad, porque el rendimiento ya te lo estoy dando sin pagarme impuestos, y durante 30 años vas a lograr que la otra mitad la pongan los rendimientos. Entonces, digamos que salimos a mano. No quiere decir que estaba yo contento cuando quitaron esa deducibilidad, pero la verdad es que 2.5 veces de deducibilidad, de exención y no pago de impuestos, pues es una chulada. Y en la planeación estratégica a largo plazo, si además tienes una inversión que se está haciendo de manera diversificada, planeada, ejecutada y con la disciplina que requiere un fondo de pensiones, y hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pues la verdad es que vas a lograr financiar el pasivo laboral de esto, ¿no? Entonces, al final del día, puedes mejorar la indemnización legal que tenías pensado, si es que, y muchos empresarios, insisto, al final, pues negocian la indemnización legal, ¿no? Oye, que si la indemnización legal en otros países no existe, está bien, pero en este sí. Y al final del día no podemos estar todo el día pensando en, bueno, pero negociémosle al de 65 años sus 3 meses más 20 días, híjole, ofrécele el 80%, porque al abogado que va a contratar para pelearse con nosotros, pues le va a cobrar entre el 20 y el 30 y ahí muere. Y son de las cosas que digo, puta, eso en la praxis, insisto, de un consejo, de una dirección o de una dirección de recursos humanos, puta, no debería de existir, ¿no? Hay muchos argumentos que me usan los empresarios, ¿no? Y seguro, del pago de la indemnización legal a la vida laboral, este tiene que ver con el tema fiscal. Oye, es que si yo pago una indemnización legal al final de la vida laboral del trabajador, suponiendo que la pago completa, es deducible al 100% para mí, pero no para el trabajador. Entonces, ahí hay una manera de que si este mismo empresario que me acaba de dar ese argumento, en vez de sacar del flujo de hoy 3 más 20 de una persona y la persona pague el 30, porque seguramente sube su bracket de pago de impuestos, si esa persona 20 años antes se pone a ahorrar, tiene los rendimientos y hace el mismo pago, ganó él, ganó el trabajador y obviamente ganó la empresa, porque de un año en particular no tuvo que sacar el flujo de 3 más 20 de ese trabajador. Hay otro argumento que me dicen mucho, que me dicen, no, Jorge, pero yo al capital le saco más vueltas que el rendimiento que me puede dar cualquier fondo de pensiones. Y tiene razón, muy probablemente sus empresas son muy productivas. Sin embargo, estás poniendo todos los huevos en la misma canasta. El riesgo de quiebra de tu empresa se lleva de corbata el riesgo de indemnización de tu trabajador o de jubilación. Por eso hay leyes que prohíben que las empresas públicas se compren de su propio fondo de pensiones acciones de la empresa. El caso más famoso de esto es Enron. Uno de los principales problemas de Enron era que el fondo de pensiones, muy bien fondeado, financiaba las operaciones a través de sus acciones y compraba acciones de Enron y con eso inflaban el precio. A la hora que quiebra Enron, uno de los problemas más graves es, ¿y ahora qué vas a hacer con los trabajadores? No solamente la quiebra que tuvo, sino la obligación que tuvo que hacer con los trabajadores, y la pérdida que hubo ahí humana fue brutal en términos del patrimonio de la gente, ¿no? En caso de haber un plan de pensiones, no sé qué tanto conocen la ley de quiebras, pero la ley de quiebras es muy clara. El fondo de pensiones primero protege al jubilado, luego protege a los próximos a jubilar y luego te deja usar ese dinero para indemnizar a tus trabajadores. Y si queda dinero, puedes pagarle a proveedores. Y si queda dinero, ya se lo puedes repartir a los accionistas. Pero el fondo de pensiones siempre va a ser un activo que en el balance te va a ayudar. La cosa es empezar a construirlo. Si tú tienes un fondo de pensiones y tienes adecuadamente financiado esto, el único downside que tiene de corto plazo es flujo en momentos complejos. Pero si tú tienes una empresa que ya está por encima de la etapa de sobrevivencia del emprendedor y todos sabemos que hay ciclos económicos, un plan de pensiones no te exige a fuerzas que todos los años tengas que poner. En los años de vacas flacas puedes dejar de poner aportaciones y cuando llegan las vacas gordas te pones a mano y la ley lo permite. El chiste es tener la filosofía de hacerlo, ¿no?
una anécdota al respecto de esto, ¿no? En alguna institución pública, yo era el actuario hace muchos años y en una junta muy desafortunada, el CFO o el director de finanzas de esta institución, en una sala de mesas con 25 personas, y yo muy joven, esto de haber pasado en los 90s, me amenazó que si yo no cambiaba la tasa de interés con la que calculaba el valor presente, cambiaba de actuario y no me pagaba. A lo cual me negué, obviamente, y eso es un poco lo que pasa en muchas empresas a nivel dirección o a nivel del consejo, que dejan pasar estas cosas. Oye, yo no puedo dejar que cambies la tasa de interés sin algo que sea razonable, porque pierdo mi cédula profesional. Es absurdo lo que estás diciendo. Sí, pero es que si no, yo voy a tener que regresarle a Hacienda una cantidad de dinero que no le quiero regresar. Pues esa es la regla, o sea, eso yo no te lo puedo resolver, búscalo en otro lado. Pero yo no voy a cambiar la tasa de interés para que tú tengas esta ventaja en tu estado financiero. Para no hacerles el cuento largo, pues el amigo no me pagó. El amigo contrató un actuario que sí estaba dispuesto a doblar, puso una tasa de interés obviamente absurda, que no había ninguna manera de justificarla, cobró 5 veces más que yo y se hizo. Evidentemente, esta institución no tiene un fondo de pensiones bien fondeado y los trabajadores ahí están básicamente encuerados. Hay un final feliz al final, porque luego cuando gana Fox la presidencia me regresan al cliente por unos años, ¿no? Pero alguien que estuvo en esa junta, que acabó siendo el CFO algunos años después, me volvió a llamar, pero tienen que pasar estas casualidades como para que alguien tenga un dejo de decir, de decencia. Puta, esto no puede ser así, ¿no? Y por último, bueno, esta reflexión tiene que ver con el tema del financiamiento, ventajas fiscales esto no daña a la empresa de ninguna forma, ¿no? Y el último mi último slide, es la importancia de los fondos de pensiones en el ecosistema de todo un país, ¿no? Y esto lo pueden llevar a países primermundistas o México, que pues estamos ahí como a media tabla, pero en ese sentido, los fondos de pensiones son claves en el crecimiento de un país. En el caso de Quebec, no sé qué tan informados están ustedes, pero bueno, Quebec, en alguna ocasión fui yo a prospectarlos. Un momento de mi vida fui empleado diplomático del país en ProMéxico. Yo fui al Fondo de Pensiones de Canadá a decirles, oigan, pues inviertan en México y allá hay oportunidad y bla, bla, bla. Y me decían, nosotros tenemos 27 inversiones ya en el país. Somos dueños de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa. CalPERS, la anécdota que tengo en alguno de los libros que leí del tema es, sin CalPERS no existiría Silicon Valley. CalPERS en los 70s bajos decide mover su estrategia de inversión del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Educación de California a que el 2% se fuera a Venture Capital o capital de riesgo. Eso hizo que Silicon Valley naciera donde nació. Nada más para que se den una idea de la detonación económica que se puede hacer con un agente económico del tamaño de CalPERS, ¿no? CalPERS tiene más lana que todo el sistema de pensiones del país. En el caso de las Afores, no sé qué tanto siguen las inversiones de las Afores, pero miren, las Afores hoy financian en el 50% deuda nacional, federal, estatal y municipal. Con esto se construyen presas, carreteras, se financia gran parte del crecimiento de infraestructura del país, que se debería hacer más, seguro, pero sin los Afores no habría este financiamiento. Deuda privada, las Afores más o menos entre el 20 y el 23% es deuda que le prestan a las empresas para crecer. Y esto es un mensaje claro para ustedes en los consejos de administración. Un mecanismo de financiamiento es a través de los fondos de pensiones. Tú puedes ir a emitir deuda en las bolsas, que sabemos que son poco profundas. Alguien que le ha dado profundidad al tema pensionario, perdón, al tema de financiamiento del país han sido las Afores. Y las Afores hoy financian, les digo, un 23% más o menos es deuda privada de Bimbo, de Telmex y de empresas que pues, están constantemente emitiendo deuda y creciendo. Y hay un porcentaje adicional que es capital. Desafortunadamente la Bolsa Mexicana de Valores y las bolsas en México pues han sufrido muchísimo de todas estas condiciones nacionales que hacen que pocos empresarios quieran emitir.
Y segundo, quieran permanecer. Y tercero, no hay un mercado de profundidad de la persona de a pie que crea que pueda invertir en la bolsa de valores. No hay ese mercado. Pero si lo hubiera, pues evidentemente habría un mecanismo de financiamiento para todos, ¿no? Hay esfuerzos como muy buenos, pero no necesariamente se están haciendo. Y las Afores, como saben, tienen un porcentaje en SECADES, fibras y SERPIS, que son un mecanismo de emprendimiento y un mecanismo de impulsar la economía de nuestro país en términos o de bienes inmobiliarios a través de las fibras, los SECADES que estuvieron durante muchos años financiando inversiones de capital en bienes raíces o no, incluso empresas fintechs o de otra naturaleza. Y ahora los SERPIS, ¿no? Los SERPIS que viven adentro. Entonces, ustedes que participan en consejos de administración de algunas empresas, no echen en saco roto que un mecanismo de financiamiento cada vez se vuelven más populares. Hay algunas personas que están empaquetando formas de hacerlo y los SERPIS tienen una libertad de fondear. Hoy las Afores tienen más o menos el 20% del PIB del país como un activo, como un stock, déjenme llamarlo así, que crece solo por rendimientos, pues más o menos al 9% anual los últimos 27 años. Más las aportaciones que, como saben, están en crecimiento. Las proyecciones así más conservadoras nos llevan a que va a ser el 50% del PIB en el 2040 aproximadamente. Entonces, ahí hay lana y hay lana fresca para financiar las empresas. Y los fondos de pensiones, en particular de empresas medianas o pequeñas, también pueden hacer su luchita en financiar algunas cosas, ¿no? La ley pensionaria del país permite, por ejemplo, la construcción de vivienda para el trabajador, ¿no? Su fondo de pensiones lo suficientemente robusto y lo suficientemente grande puede empezar a hacer cosas como lo hicieron durante muchos años la industria azucarera, alcoholera, en donde el fondo de pensiones no financiaba la operación de la empresa, pero sí, en conjunto con Infonavit, constructoras, y hacían ahí un menjurje divertido, ayudaban a los trabajadores a tener una casa, ¿no? En un espíritu en el cual yo creo que es el que se debe de tener, ¿no? Y básicamente esa es mi presentación. Les agradezco muchísimo el tiempo, espero que les haya sido de interés. Podemos platicar temas técnicos si quieren de lo que he platicado y de los pasivos laborales, pero me interesaba mucho más por el perfil de lo platicado con José Antonio, pues una plática más de consejo y una plática más de estrategia y de ética y de filosofía y de país y de largo plazo, ¿no? Sé que las semanas que hemos vivido no son de las más halagüeñas, y menos con los ejemplos de liderazgo que hemos visto ahora en el Senado en particular y en los diputados, pero al final del día en algún lugar tenemos que empezar, y si nosotros tenemos una silla en el Consejo, pues lo menos que podemos hacer es al menos comportarnos de forma ejemplar para ayudar a quienes decimos que es lo más importante, que son los empleados. Y con eso termino, Emilio, José Muy Antonio, bien, muchísimas Jorge. gracias Muy por su bien. tiempo. Aquí hay varias preguntas, ¿verdad? Una que te piden tu opinión de quién y cómo se deben manejar los fondos de retiro. ¿Quién debe manejar los fondos de retiro? El fondo Sí. de pensiones debe de ser independiente de, digamos, el que tome las decisiones de la empresa, porque hay una tentación brutal a no financiarlo o a utilizar los recursos del fondo de pensiones para algo que no fueron creados, como comprar acciones de la propia empresa. De hecho, ahí la ley hace ya algunos años te limita y te dice, mira, puedes comprar hasta el 10% de tu portafolio en acciones de la propia empresa, pero no más, un poco por el ejemplo de Enron. Entonces, la mejor forma de manejar un fondo de pensiones es un actuario independiente, perito por el Colegio Nacional de Actuarios, y el dinero en un fideicomiso, en un contrato de intervención bancaria, en un ente financiero que tenga un comité técnico, que tenga representación los trabajadores, los accionistas y los directores. Y tercero, que tenga un comité de inversiones que esté pensando en el largo plazo. Que no porque el CETE está al 10, todo se va a CETES. Tienes que tener un portafolio bien construido de mediano, largo plazo, sí aprovechar las curvas de bajas y altas de tasas, pero tampoco volverte loco, porque luego no lo puedes volver a construir. Y en eso la empresa que yo fundé, yo diría que lo hicimos de forma muy exitosa, porque le arreglábamos al empresario
mediano y grande, no los grandes corporativos que tienen acceso a consultores y banqueros de muy alta, digamos, profesionalismo. En el caso nuestro, pues ayudamos mucho a la empresa media y grande a acceder a un vehículo independiente que les ayudara a manejar esto. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿por qué crees tú que falló el plan de pensiones en Chile? ¿Y qué sientes en relación a Chile? Mira, el Chile le copia a los suizos. Quien mejor copió el modelo fueron los uruguayos, que tienen un componente importante gubernamental. Los chilenos no, los chilenos pues hicieron todo con una contribución privada, eh, trabajador empresa. Yo creo que el Estado sí debe de poner mucha más lana de la que pone, incluso en el caso mexicano. La cuota social del tema mexicano es realmente poca. Esa es una. La segunda es que los chilenos también cometieron el error de que las inversiones las dejaban principalmente en Chile. Y entonces no había un régimen de inversiones que le permitiera a los chilenos salir del país a invertir. Chile tuvo una época de bonanza en los 80s y 90s de crecimiento económico, pero pues eso tiene un límite. Y llegó un momento en que se estancó. Y luego las proyecciones halagüeñas que hicieron en el momento de la reforma, pues cuando no llegaron a cumplir su expectativa, pues hizo que los chilenos pues claramente hicieran el comparativo. Riesgo que México tiene, ¿eh? O sea, y ahí sí he sido muy crítico y muy claro, así como me han escuchado aquí, en la mesa de las Afores. Y vaya, y hoy son socios míos en el tema de millas para el retiro, pero yo a las Afores en algún momento les decía, oigan, ¿quién les permite poner publicidad de dos viejitos bailando en un balneario junto a la alberca? O de hormiguitas esquiando en la nieve. Puta, díganme qué porcentaje de los mexicanos conoce la nieve. Dejen tú, o sea, esquiar es como, ¿por qué mandan un mensaje de bonanza y riqueza absurda? Han sido más mesurados, pero pues, ¿qué va a pasar con un cuate que vio estos anuncios, que hoy tenga 65 y de repente le den de su expectativa de decir, me voy a jubilar con 40,000 y puta, y se jubile con 7, pues se va a ir a la calle, se va a ir a la calle a mentar madres, literal, ¿no? Entonces, lo que falló en Chile pues, es esa combinación, ¿no? Y luego ya cuando se dieron cuenta no les dio tiempo de revertirlo, de salir a invertir a otros lugares que les diera la tasa de interés. Y eso fue un poco de mi percepción de arrogancia del país en particular. Aquí, como ves en México, el que esté concentrado en 10 administradoras de las IFORES, ¿tú cómo sientes esa concentración? Y mucho por lo que acabas de comentar, de que para el 40, el 50%, digo, los recursos que van a manejar equivaldrán al 50% del PIB. Mira, en algún momento lo dije de manera muy clara en el Consejo de la CONSAR y yo creo que se hizo algo al respecto de manera, no sé si hubo una fuerza política o no atrás de esto, pero en su momento BBVA y Santander tendían a Afores. Y en los crecimientos que ya veíamos que iba a haber, yo lo que decía es, oigan, nada más si esto va a llegar a ser un porcentaje del PIB relevante, quiero que sepan que manos extranjeras tendrán la decisión de un porcentaje importante de la inversión en el país. Eso se arregló de manera natural y hoy la verdad es que la participación de empresas extranjeras en el sistema de Afore ya es muy limitado. Yo creo que queda Principal, que además el rumor es que ya está siendo adquirida por otra. En algún momento estuvo MetLife. Y hoy ya la verdad es que las entidades que tienen una Afore son Sura Colombiana y Citibanamex y Principal. Ninguna de las tres es el líder de mercado. Los líderes de mercado son Pensioniste y Profuturo, que son 100% mexicanas. Entre esas dos yo creo que tenemos casi el 50% del mercado. Y luego pues tienes Coppel, Azteca, que son mexicanas, ¿no? Entonces ese riesgo yo digo que se cambió. Y luego el riesgo de diversificación, yo creo que está muy bien hecho. Se puede mejorar, ¿eh? Y todo es mejorable. Pero hoy las áreas de inversiones de la mayoría de las Afores son gente hiperprofesional con equipos muy bien preparados y que están haciendo sus análisis de deuda de mediano, corto y largo plazo, pública, privada,
que se están metiendo al tema de inversiones en la bolsa, en acciones en específico, fondos. Se permite invertir en las bolsas internacionales a través de fondos internacionales. BlackRock y Vanguard se han beneficiado de nuestro país de manera brutal en las inversiones de largo plazo de las Afores. Y la otra están estos vehículos como las fibras, los ECADES y los ERPIs, en donde la verdad las Afores están financiando empresitas de las fintechs estas que luego pegan y hacen cosas como muy inteligentes y divertidas, ¿no? Entonces, yo te diría que el mecanismo de diversificación es bastante bueno y la crisis de pandemia, sin las Afores, no la hubiéramos pasado, ¿eh? Nada más por el buffer económico, las Afores entregaron más de 32,000 millones de pesos de una regla que no nace con la pandemia. Las aseguradoras no pagaron más de 15,000 millones de pesos en beneficios de vida o gasto médico. Y el gobierno, todos sabemos que no dio ni papa, ¿no? Imagínense la fortaleza que tiene un sistema de pensiones en el país. Nada más son muy malos comunicándolo, caray. Sí. Oye, aquí hay una pregunta que si alguien quisiera formar un fondo de pensiones, ¿qué información legal, fiscal se requeriría o qué podría hacer alguien que está pensando ya en crear su fondo de pensiones? Pues es algo muy fácil. La verdad es que tienes que buscar un actuario perito por el Colegio de Actuarios. Ahí con mucho gusto les puedo ayudar. Y con eso haces un estudio que es muy barato. La verdad es que el estudio para entender las opciones que hay en la parte fiscal, le tienes que dar la nómina y el historial de tus empleados y simplemente te entregan un estudio que puedes implementar o no. Es como cuando haces un estudio de mercado para comprar un edificio y decides no comprarlo. Bueno, pues ya no lo compraste. Pero el estudio actuarial es el primer paso. Una vez que tienes el estudio actuarial y decides uno de los mecanismos de financiamiento de largo plazo, te alcanza, no pone en riesgo la empresa, tu consejo de administración te lo aprueba y lo ves, pues si es muy grande, pues a veces un fideicomiso y vas con el banquero de confianza. Si es chiquito, por ejemplo, nosotros en Vitalis hicimos un fideicomiso abierto desde el 2008 que le permite a las pymes tener toda la fortaleza y la independencia jurídica de un fideicomiso compartido con hoy debe de haber ahí 60 empresas metidas y lo hace muy eficiente. Y ese fideicomiso está invertido de manera profesional por un comité de inversiones especializado en pensiones. Eso es lo que se tiene que hacer, pero no es algo caro. O sea, es algo que se puede implementar y es relativamente fácil. Nada más la gente lo ve como muy complejo y hablar con el actuario y la verdad es que es fácil. Con mucho Muy, gusto puedo ayudar a quien quiera si es el caso, ¿eh? muy bien. Y aquí dice, ¿qué opinas de los seguros privados para la pensión en particular de uno que es el New York Life Nuevo Plenitud 65? Son una chulada. No me dedico a vender seguros, conozco algunos de los productos, pero eso es un plan personal de retiro que tiene una ventaja fiscal que te permite meter dinero que no paga impuestos a través del artículo 151, lo deduces al 100 con un tope de 180,000 pesos. Si tú estuviste ahorrando eso de los 50 a los 65, pues imagínate el dinero que metiste ahí más el rendimiento, y a la hora de la salida no graba, me parece que tienes que cumplir 65 años y 5 años en el fondo. Sí. Y con eso, pues es una chulada. Son una chulada, ¿eh? Son una chulada. Ok. Aquí hay una pregunta de que a qué te referías con la diferencia pensionaria entre hombres y mujeres, porque lo La comentaste. mujer, sí, es que muchos países, y en México lo propusimos en la reforma pensionaria, se debería de tener un bono por género. Y el bono de género protege a la mujer que sale del sistema laboral natural para tener hijos y formar familia y luego regresa. Esos años que no cotizó y el hombre siguió cotizando, a la hora de que, mira, si hoy hay una diferencia salarial, me parece que la estiman entre el 15 y el 20% entre consejeras y directivas y empleadas entre hombre y mujer. En el tema de jubilaciones se vuelve más, 30 o 40%, porque la mujer deja de cotizar 5 o 7 años. Esas cotizaciones, lo que nosotros proponíamos en el sistema pensionario es que si eres mujer hubiera un bono por género, para que tratáramos de igualar la pensión del hombre y la mujer. A eso me refería. Aquí hay bueno, una pregunta que dice, ¿qué sucede si fallece el empleado antes del término del plan de pensiones? Mira, el dinero que pone la empresa
son como dos momentos distintos. Si el empleado está activo, hay un fondo de pensiones y el trabajador fallece, pues él no es beneficiario del plan de pensiones, debería de ser beneficiario de un seguro de vida, si es que existe. Y si no, pues la seguridad social tiene ciertas pensiones por viudez y demás, y a ese trabajador así se le tratará. Y el pasivo laboral de la empresa disminuye en la proporción que este trabajador representaba del fondo de pensiones. Pero el dinero del fondo de pensiones, digamos, de una colectividad, pues se queda ahí y pues mala suerte, el amigo se murió. Esa es la primera. Si hay un fondo individualizado, le voy a decir, Emilio contribuyó junto con el patrón, bueno, pues el dinero que Emilio contribuyó y sus rendimientos se van al beneficiario, que es la esposa o los hijos. Los patrones pueden poner reglas. Oye, si la persona tenía 5 años de antigüedad del dinero que puso el patrón, les podemos dar el 10%. Si tenía 15 años de antigüedad, le damos el 25%. Y ahí puedes jugar con cuánto el patrón está dispuesto a dar de las contribuciones patronales a un fondo de pensiones privado en caso de fallecimiento. Pero son reglitas con las que se puede jugar, que también, como les digo, pues, nos podemos poner muy creativos. Comentaste el concepto de alcance, justicia, suficiencia y solvencia. En la parte de alcance, comentabas que realmente son más de 70 millones de cuentas, ¿no? Lo cual podríamos decir que cada mexicano de edad adulta que trabaja tiene pues una cuenta, ¿no? Podríamos establecer, o son pocos los que no tienen, ¿no? Lo cual es muy interesante porque implica una parte ya de mayor penetración del sistema financiero, ¿no? Los temas de inclusión financiera, ¿no? Que se tienen, aunque pues no esté algo suficiente, ¿verdad? Por que entran y salen, ¿no? Ahora, el concepto de justicia que tú comentaste, es algo que es con conceptos que se evaden, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? ¿Qué tú propondrías de cambios legales que se requerirían para hacer más obligatorio los conceptos de crear, ¿verdad? Estos fondos de pensiones en beneficio de los empleados de las empresas para evitar una situación de pobreza en la vejez, que tú lo acabas de comentar? En otros países, las personas de edad adulta, pues se vuelven consumidores, ya sea por viajes o por pues, necesidades médicas, podríamos decir, pero aquí no va a ser eso, sino probablemente sea un costo, ¿verdad? Lo que tengamos. ¿Qué propondrías tú en este tema de justicia? Mira, en el tema de justicia, primero es que la ley que exista haya mecanismos de cumplimiento de la ley. Es decir, quien no paga sus cuotas de seguridad social, pues que tengan un castigo, cosa que no pasa. Yo siempre le dije al presidente de la CONSAR en su caso y a los distintos miembros de la Junta las AFORES deberían de hacer las auditorías de contribuciones sociales de las empresas que vienen a financiarse aquí. Porque resulta que muchas empresas que emitieron, que se financiaron de las Afores, hacían outsourcing. Yo decía, puta, no manches, estamos financiando a quien no nos paga. Es absurdo. Entonces es una, ¿no? O sea, que hubiera un mecanismo de cumplimiento de la ley en todos sentidos, Infonavit, IMSS, pagos de cuotas, impuestos, o sea, que realmente cada quien haga lo que le toca, no es muy complicado. Y en el tema de justicia en eso, a lo que yo me refiero es completamente injusto que un empleado de CFE, una secretaria, ¿no? Me voy a poner con los técnicos que son perfectos en electrodinámica, eso, que ganen lo que quieran, perfecto, eso yo no lo entiendo. Pero un administrativo que gana 50,000 pesos mensuales y tiene un proceso de oficina, hoy se jubila 14 veces mejor que una persona que tiene un trabajo de oficina en la fábrica de tornillos en Colima. Puta, ¿por qué? Porque tuvo la suerte de que su tío trabaja en CFE. Eso es a lo que llamo justicia. Entonces, yo siempre decía de broma, pues yo me equivoqué diciéndoles a mis hijos que estudiaran una carrera universitaria. Debieron de irse a ver a CFE y empezaran a jalar cables y a ver en qué momento los dejaban entrar al corporativo y les dieran su plaza. Muy bien. Una El locura, ¿no? concepto de suficiencia y solvencia es más individual, sería la pregunta de que uno fuera consciente de que tiene que ir creando el hábito del ahorro para ayudar a la pensión en edad adulta.
Mira, el tema de insuficiencia, sí, claramente, Emilio, si tú perteneces a la ley 73 y te van a pagar una pensión de 50,000 pesos y estás acostumbrado a vivir con 50,000 pesos, pues ya no tienes que hablar nada, está perfecto. Entonces ahí hay una conciencia. Pero si eres ley 97, estás acostumbrado a vivir con 50,000 y te van a pagar 12, pues algo tienes que hacer. Te tienes que poner a ahorrar o con el seguro de New York Life que hicieron mención, en millas para el retiro en tu Afore, en el colchón, donde quieras. A través del Infonavit también hay aportaciones voluntarias. O sea, tienes que hacer algo. Y además, si pierdes el empleo y te vuelves independiente, con mucho más razón. Entonces, ahí hay esa conciencia. La solvencia, ahí es más del dueño del sistema. Tú ya prometiste, por ejemplo, en el caso de un empresario, tú ya le prometiste al trabajador un fondo de pensiones equivalente a tal beneficio y no pones la lana, es un tema de solvencia, ¿eh? Como de banco. En tu balance está creciendo un pasivo de manera desordenada. Punto. Eso te va a matar, ¿no? Así es. Muy bien, pues mira, Jorge, hay varios comentarios de felicitación a tu presentación, ¿verdad? Y pues yo en lo personal agradecerte, ¿verdad? Por haber estado con nosotros. No sé si Toño esté ahí, quiera dar algunas últimas palabras. Y adelante, Toño. No, pues solamente ratificar tu agradecimiento, Emilio. Verdaderamente le agradezco a Jorge no solo pasarnos la parte técnica, que creo que es algo que relativamente podemos tener de literatura, pero su parte anecdótica y vivencial, que yo creo que es lo que enriquece nuestro quehacer y le da mucha sabiduría a los puntos de vista y los criterios que deberíamos estar manejando en los distintos consejos de administración. Jorge, mi compromiso de seguir moviendo estos temas para que haya una conciencia y una mayor profundidad en la revisión de los mismos y que tú estés muy cerca del colegio precisamente en esa parte de ayudarnos a dirimir pues lo que no solo es legal, pero es ético, como varias veces lo enfatizaste. Así que te mando un fuerte abrazo y como siempre, muy comprometido y muy agradecido. Bueno, Hombre, gracias Emilio y José Antonio por la invitación. Yo estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, mis datos los tiene José Antonio y Emilio y Claudia y quien quieran. Y yo feliz de seguir contribuyendo con ustedes. Espero que les haya servido de reflexión, que ese era todo el objetivo. Muchísimas gracias. muchas Fuerte gracias. abrazo, gracias Jorge, gracias Emilio. Y agradecer a todos los participantes. Y acuérdense que se está grabado y en un futuro la pueden volver a ver. Pues nos despedimos y estamos en contacto, Jorge. Estamos viendo. Hasta luego y muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Suerte. Luego. Bye. Hasta luego. Gracias.